Vivimos en una época donde la educación es básica y esencial para todo el mundo. Hemos normalizado la alfabetización de las personas, pero hoy en día, al otro lado del océano Atlántico, la situación educativa no cumple con nuestra concepción. La cultura y la tradición de los pueblos indígenas de la Sierra del Perú han forjado un método de aprendizaje social situado más allá de la educación convencional. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Flor Caroline y les damos la bienvenida. Por ejemplo, los niños de allá tienen sus mamás, pero pocos se dedican a la ganadería, sino de él netamente su mamá es ganadería. ¿Cuántas ovejas tienes, Michael? Tengo 28 ovejas. ¿Ves? 28 ovejas. Él se va a pasear por aquí, para allá. Una puta mexicana, Michael. No, mi mamá se ha ido. ¿Ves? Su mamá ahora ha llevado, porque él se dedica a eso, ¿no? Mientras que los otros niños casi como que un poco del pueblo están dejando, más se dedican a jugar en el fútbol, en la canchita, ¿no? Pero Michael no, Michael su vida es su mamá también. Ellos viven acá cerquita, nada más. ¿Por dónde hemos vivido? Sí. Hemos venido, digo. Por allá, y ellos se van a pastear. El único sustento que ellos tienen es la oveja, esas cositas, ¿no? Pero no venden tampoco mensual, diario, ¿no? Y se dedican a eso. Él y Cielo es su hermanita. Sí, la que estaba ahí. Ajá. Partiendo de la investigación y la definición del contexto en el cual se encuentra el analfabetismo de las mujeres en Perú, hemos viajado hasta el epicentro de la problemática en el departamento de Ayacucho. Allí nos damos cuenta que la mayor parte de las mujeres llevaban consigo una manta llamada jikya. Antiguamente reflejaban en bordados las historias de sus familias y las usaban para llevar a sus niños encima para poder seguir trabajando a la vez que ejercían de mujer, madre e hija. Sí, qué guapa. ¿Y qué metías dentro de la manta? ¿Qué metías dentro de la manta? ¿Qué ponías aquí? Cualquier cosa que viene así. ¿Y usted ha tenido estudios? No hay historia porque mi mamá dice ha muerto cuando estoy pañal. Mi abuelita nomás me ha criado, mi abuelita también se murió ya, pues. Después tiene mamá política y esa mamá política te trata mal. Hasta descalzo, hace piedras y espinas yo andaba. Yo quiero un buen futuro para ti, ya no quiero que seas como yo. Yo me comprometí a los 16 años. ¿A los 16? Sí, me comprometí a los 16 años y a los 18 tuve mi hija mayor. Y entonces, cuando yo me di cuenta, ya tenía una responsabilidad grande, que era mi hija. ¿Y dejó de estudiar? Dejé de prácticamente todo. Modernizó, cambiando, modificando, innovando, cambió a lo que es la artesanía. Así superó. Y nosotros ya seguimos ya lo que es del arte nomás. Ya. Mira, nosotros no, qué lindo hubiera sido, hubiéramos conocido bien a mi bisabuelo, nos hubiera enseñado cuando estábamos niños. Bueno, ha fallecido y ya no hemos logrado. Hubiera sido interesante, ¿sí o no? Sí, sacar claro. en algunos de sus trabajos lo que hacían, ¿no? Vamos a iniciar ahora, ¿no? ¿Viste que es un animalito? Sí, sí, de las tunas. En las tunas crecen. Sale perfecto, señor. Mira qué gris. Eso. Lavarlo, ¿no? Sí, bien lavado, vamos a lavar ahorita. Espera, con jaboncito. Qué bonito que hay. Es un color variado. El descubrimiento de la producción artesanal textil como metodología de aprendizaje muestra la posibilidad de recibir una educación que englobe los sentimientos y las percepciones de las personas con motivo de formar sus capacidades. Emocionamos con las imágenes y las historias, provocamos el desarrollo de los sentimientos de las personas y finalmente impulsamos el crecimiento social hacia una educación libre e inclusiva. Perú necesita un cambio y para ello es necesaria una respuesta colectiva.